Buen día, querida iglesia. Primer domingo de febrero ya de este 2023 y queremos ir compartiendo junto con el equipo pastoral una serie de predicaciones que tienen que ver con un corazón conforme a Dios. En los distintos domingos, nuestra intención es llevar una palabra de Dios que bendiga nuestra vida, fortalezca, guíe nuestra vida, reflexionando y pensando, meditando en esto de un corazón conforme a Dios. Y en esta mañana en particular, quienes ya tenemos tiempo en el camino del Señor, cuando uno habla de un corazón conforme a Dios, ya le empieza a sonar una historia, le empieza a sonar un nombre. Y en Hechos capítulo 13, versículo 22, la palabra allí dice, cuando Pablo y Bernabé estaban predicando allí y narrando la historia de salvación, dice, tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Y esto está justamente basado o hace referencia a aquel momento donde Dios dice, no elijas según las apariencias, porque yo elijo según el corazón. Y justamente en 1 Samuel 16:7 dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, refiriéndose a todos los demás hermanos de David. David era el menor. Pues yo los he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Ambos textos hacen referencia a lo que mira, lo que se fija, lo que le agrada a Dios. Ambos textos nos mencionan en esta historia de David que lo que más buscó Dios no era aquello que tenía que ver con sus capacidades o su estética externa, sino con lo que había en su interior. Una persona como nosotros, David. Podríamos decir, como dice Santiago en referencia a Elías, un hombre sujeto a pasiones, un muchacho acostumbrado a la soledad del pastoreo. Recuerdan que no estaba en la casa cuando Samuel fue. Dice, no tenés más hijos, porque ninguno de todo esto es. Ah, sí, está mi hijo allá pastoreando, pues, lo mando a llamar. Un hombre acostumbrado a esa soledad del pastoreo. Digo que hasta se habían olvidado de él. Acostumbrado a lidiar con fieras, distintos animales allí y distintas adversidades. Por lo que sabemos después, también fue un apasionado de la música. Seguramente allí en esa soledad iba aprendiendo, tocando, alabando, que después le sirvió también como un elemento de alabanza y que además calmaba en su momento al rey Saúl cuando estaba bajo su servicio. También sabemos de este muchacho, David, que era bastante intrépido, atrevido. En esa ocasión cuando se enfrentó con Goliat, por ejemplo. También conocemos de David que era un amigo leal. Esta historia con Jonathan.
y que también era un hombre dispuesto a servir al rey hasta que Dios dispusiera lo contrario, no a usurpar su lugar. Pero también sabemos de David, este muchacho, un hombre conforme al corazón de Dios, que tenía debilidades, un censo que no aprobó Dios, porque quería mostrar su fuerza en la gente en vez de basarse en el poder de Dios. Una situación de amoríos que ya la conocemos perfectamente. En todo siempre David prefirió resolver su situación frente a Dios, porque sabía que la mano de Dios siempre iba a tener un bálsamo de misericordia y piedad. Con luchas y victorias, un hombre de alabanza, coraje y determinación, un hombre con limitaciones y con virtudes. Uno como vos, uno como yo, un ser humano. Pero Dios dice, un hombre conforme a su corazón. Dios elige con otra mirada, con otro diseño. Nuestra manera de acercarnos muchas veces a la gente es evaluar sus capacidades, valorarla desde sus talentos, pero no siempre eso va necesariamente de la mano de Dios. Dios ve cosas que nosotros no vemos, porque Él tiene propósitos que nosotros todavía desconocemos. Por eso Él ve conforme a los propósitos nuestros corazones, no conforme a lo que hacemos o somos en ese momento. Dios forja la historia aún en medio de nuestros yerros, aún utiliza nuestra escasez y limitaciones para mostrar su amor misericordioso y su gracia eterna. ¿Qué mira Dios? Cuando mira el corazón, ¿qué mira Dios? Sabemos que Dios tiene otra mirada muy diferente a la nuestra, otra perspectiva muy diferente a la que nosotros podemos tener. Tiene otra mirada en base de lo que necesita de nosotros para avanzar justamente con su reino de justicia, de paz, de amor y salvación en Jesucristo. Su mirada está más vinculada a ese diseño de Dios, de ese plan de salvación. Dios mira más bien conforme a sus propias promesas, su plan, y conforme a las promesas de Dios, Él mira los corazones para ver si tenemos, y Él mira a ver si tenemos la sensibilidad para escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Decía el texto de Hechos, un hombre conforme a mi corazón. Él realiza todo lo que yo quiero. Y no hay manera de realizar todo lo que Dios quiere si no hay esa sensibilidad para poder discernir, interpretar la voluntad de Dios. Por eso, Dios mira esa sensibilidad que tenemos para escuchar su voz y no dejarnos llevar por nuestra propia necedad. Dios mira el corazón. Lo que David tenía era esa disposición de escuchar en su corazón. Lo que seguramente Dios pudo ir viendo en David, esa disposición de su corazón no solamente a escuchar, sino a partir de allí de empezar a encaminarse conforme a las promesas y al propósito de Dios. Lo que Dios realiza cuando hay esa disposición es guiar y orientar nuestra vida para que podamos realizar su propósito.
El corazón que agrada a Dios, mi hermano, mi hermana, es aquel que tiene confianza en Dios. Porque cuando tenemos esa sensibilidad, piénsenlo en ustedes, en su relación con el Señor, cuando tenemos esa sensibilidad que viene solamente de parte de Dios a nuestra vida, lo que genera es esa confianza en Él. Podemos confiar cuando escuchamos esa voz. De distintas maneras como nos hable. No necesariamente cuando digo voz es una voz audible. Si querés podemos decirlo cuando discernimos y comprendemos la voluntad de Dios. Y en esa confianza Dios puede operar con tu vida y con mi vida. Y ese es el corazón que le agrada a Dios, que podamos confiar sobre todas las cosas en Él. Que en todas las desconfianzas que podamos tener, o en aquellas confianzas que nosotros podemos agarrarnos o sostenernos, estén siempre sometidas, sujetas a la primordial confianza, la que viene de nuestra vida hacia Él. Un corazón que agrada a Dios es aquel que confía en Él, que tiene la sensibilidad para escuchar y confiar en su guía, en su orientación para nuestra vida. David, con todos sus yerros, con sus idas y venidas, lo que tenía era esa confianza en Dios. Por eso hasta aún cuando se equivocaba, prefería el castigo de Dios que el juicio de los demás. Porque sabía que aún allí podía confiar que esa represión de Dios iba a ser con misericordia y con piedad. Una confianza plena. En otro tiempo, con Marcela, mi esposa, hacíamos un juego de cuando hablábamos de la confianza. Y era yo ponerme detrás de ella de espalda hacia mí, y ella dejarse caer hasta casi tocar el suelo y yo sostenerla. Y saber que alguien le iba a sostener antes que pegue el golpazo en el suelo con la cabeza, con la espalda. Una confianza de que sabía que iba a ser así. Y lo que Dios nos pide en esa confianza es que nos dejemos arrojar plenamente en Él, sabiendo que aunque el suelo se ve muy cerquita porque ya estamos llegando, Él nos envuelve con su mano, nos recoge, nos sostiene, nos evita ese mal momento. Interesante lo que implica la palabra confianza, esperanza firme, que una persona tiene que algo suceda o funcione de una manera o de una forma determinada, o en que otra persona actúe como ella desea. La seguridad, especialmente al emprender una acción difícil o comprometida, porque cree en esa palabra. La confianza implica, esto es fiarse, sentir que lo que el otro dice, en este caso Dios, lo que Dios dice, de alguna manera es así. De alguna manera se cumple. De alguna manera Dios mismo es la garantía de que va a ser cumplida esa promesa. El corazón de David sabía eso. Por eso cuando recibe la promesa de parte de Dios a través de la unción de Samuel de que él iba a ser el rey, él supo que en algún momento lo iba a hacer, pero no usurpándole el lugar a Saúl, sino esperando el tiempo de Dios y todo lo que tuvo que pasar previamente, todas las corridas que tuvo que
escorridas y escondidas que tuvo que sucederle hasta que llegó ese momento. Pero además, esta confianza en Dios nos fortalece en nuestra vida, porque fortalece nuestras emociones, nuestro ser. No solamente que engrandece nuestra vida para que podamos mostrar la gloria de Dios y cumplir su propósito, sino que justamente esta confianza en Dios nos fortalece a nosotros, a cada uno, porque nuestras emociones se hacen más fuertes. Quien tiene confianza en ese amor eterno, sabe que puede dar pasos y pasos de fe. Y engrandece también la confianza nuestro espíritu, justamente porque puede escuchar esa voz del Espíritu de Dios hablando en nuestro espíritu. La confianza en Dios nos lleva justamente a estar dispuesto y estar encaminado en el llamado que Él tiene con tu vida, con mi vida. A veces confundimos y creemos que el llamado es solamente un llamado pastoral. No, el Señor nos llama a servir en su obra, ¿sí? En distintas tareas, distintos ministerios, porque Él tiene un diseño, un plan poderoso, eterno de salvación, donde cada uno de nosotros tiene un lugar privilegiado dentro de ese diseño. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 12, Pablo allí testificando, dice, y hablando de su propia vida, precisamente por eso sufro todas estas cosas, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Y estoy seguro de que Él tiene poder para guardar hasta aquel día lo que me ha encomendado. ¿Nosotros sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza? ¿Dónde tenemos depositada nuestra fianza de confianza? Pablo testificaba que él estaba seguro que el tiempo postrero estaba garantizado, porque él sabía dónde había puesto su confianza. David puede decir lo mismo, y seguramente nosotros podemos decir lo mismo. Y si no, te animo a que puedas decir lo mismo y vivir conforme a esa confianza en Dios. La confianza es la comunión íntima con Él. Eso nos ayuda a ser parte de su propósito de vida nueva. Ser parte de una historia de redención, de que nuestra vida se conjugue con el sentido y el plan de Dios. El corazón que agrada a Dios, entre otras cosas, y quizás pensando más en la vida de David, es un corazón confiado y dispuesto. Que el Señor bendiga esta palabra, bendiga tu vida y nos ayude a seguir abriendo nuestro corazón en comunión íntima con Él para seguir confiando sobre toda situación y dejarnos orientar y guiar por la voz de su Espíritu. Padre amado, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, honrarte, bendecirte, Señor, en esta mañana. Reconocemos, Señor, que nuestra vida tiene dones, talentos, pero también tiene yerros, equivocaciones. Pero queremos aprender, Señor, a confiar plenamente en ti. Queremos aprender, Señor, a disponer nuestra vida para escuchar tu voz y creer en esa palabra de bendición que vos nos das. Y confiar, Señor,
Confiar en que vos estarás haciendo lo mejor en y a través de nosotros, para tu gloria, para tu honra, para que este plan precioso, maravilloso, eterno de salvación sea cierto en medio nuestro. Y nos invitás a ser parte de eso, Señor. Gracias por tan inmerecido privilegio. Que podamos ser parte de esa historia de redención, escuchando tu voz, disponiendo nuestro corazón y confiando en tus promesas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.